Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Jiménez Cabeza, estudiante de Ingeniería Ambiental de último semestre. En esta oportunidad abordaremos la fase 5, evaluación final, y el caso de estudio seleccionado está vinculado al municipio de Suazá. Bueno, lo primero que tenemos que definir es que el municipio de Suazá se encuentra ubicado en el suroccidente del departamento del Huila, con una superficie de 336 kilómetros cuadrados en su área urbana y con una altitud promedio de 990 metros sobre el nivel del mar. Esta zona cuenta con una gran variedad de fuentes hidrográficas, entre las que podemos destacar el río homónimo, y también dentro de esta gran variedad de fuentes hidrográficas tiene muchas microcuencas, entre las que podíamos destacar también la microcuenca o quebrada de Maya, Yacué y Gallardo. Todos los datos que se trabajaron nos sirvieron como un punto estratégico para evaluar unos parámetros físico-químicos de la fuente hídrica de este municipio, del municipio de Suazá. Y se proyectan a partir de un estudio cual permitirá realizar un análisis puntual para definir acciones vinculadas a posibles propuestas de mejoramiento de problemáticas de origen ambiental, las cuales fueron causadas mediante acciones netamente antrópicas, pero también algunas de origen natural. Todos estos datos se modelaron a partir de la herramienta QGIS y la herramienta Team Manager. Lo primero que realizamos fue la descarga de unos archivos en Excel para el caso del municipio de Suazá, y posterior a eso realicé la revisión, y para poder realizar la modelación dentro del programa QGIS, estos archivos en Excel tenían que guardarse con la extensión CBS o archivos editables. Bueno, el paso siguiente que realizamos fue cargar estos archivos al programa QGIS y automáticamente pues activar la herramienta de capa. Además, se añadió la capa de texto delimitado, que era el documento CBS, y se configuraron los campos X y Y. Además de la longitud, la latitud y las coordenadas del documento se trabajaron en WGS 84, y luego pues dimos clic. A partir de toda esta configuración se obtiene unos datos y unos puntos de la fuente hídrica como tal, que son los que se pueden ver en la imagen de este lado. A partir de allí se añadieron capas vectoriales y capas de extensión de archivo SHP, ESRI, vinculadas netamente a todo el tema de hidrografía y municipios, además de añadir la capa de municipios e hidrografías, la capa de ríos, municipios y puntos, con los cuales se determinó el análisis de los parámetros físico-químicos. Luego, toda esa información se exportó y se guardó una capa temporal que luego nos permitió crear una capa nueva, la cual es una capa permanente para poder conservar la información y no perderla. También se obtuvieron capas. Dichas capas luego se le sobrepuso una capa nueva denominada OpenStreetMap, que es toda la herramienta que nos permite a nosotros, o la capa que nos permite a nosotros ver el mapa mundial, para nosotros poder determinar que, vinculadas a las coordenadas y todo el proceso que venimos haciendo, dicha información sí se encuentra dentro del departamento del Huila y en el municipio de Suazá específicamente. Bueno, también hicimos todo el proceso de dar clic en la capa hídrica dentro de la opción de información para observar la fuente hídrica con la cual se trabajó, perdón, que es el río Suazá y la quebrada de Maya. Y el parámetro puntual con el que trabajaremos es el parámetro, o con el que trabajamos, perdón, es el parámetro sulfatos. Aunque también pudimos haber trabajado
con el parámetro DQO, DBO, sólidos suspendidos totales y turbiedad, que también hacían parte, había información de ellos también. Luego se ejecuta la herramienta InManager y se configura dando clic en crear una capa, y en el espacio capa se toma la opción puntos de su ASA, tal como se puede ver en esta primera imagen, y se determina para poder validar cómo está trabajando un tiempo. Para determinar ese tiempo se selecciona dentro de este proceso la fecha, y los demás datos se dejan por defecto, los que aparecen ahí. Y se da clic en la opción aceptar y se define el tiempo para generar los datos y que el video pueda correr, tal como lo podemos ver en esta parte de acá. Bueno, posterior a ello se define tiempo, el tiempo se define en meses y se exporta el video como tal, video que fue guardado en el computador para poderlo validar. Y estos son los resultados de los datos que pudimos guardar en el computador, aparte del video. Bueno, estos son todos los parámetros de sulfatos que se pudieron observar dentro del proceso de modelación en diferentes fechas, como podemos ver aquí. Fechas que van a ser validadas más adelante en un formato, ¿sí? En una tabla en la cual se pueden ver diferentes fechas de diferentes años en los cuales se tomaron registros dentro de esos puntos que están allí. Ustedes pueden observar aquí. Bueno, aquí está la tabla. Esa es una tabla de parámetros del sulfato para el municipio de Suaza, tomada en 6 puntos diferentes en varias fechas distintas, con características totalmente diferentes. Básicamente en esta tabla lo que podemos ver es que en el punto 1 de toma de muestra se cuenta con un sulfato total de 679.25 miligramos sobre el litro, teniendo claramente una cantidad que está por encima de los límites permisibles, lo que quiere decir que el agua no es apta para el consumo, de acuerdo con esto. Y revisando cada uno de los puntos, podemos validar también que el punto número 3 es el que tiene menor cantidad de concentración de sulfato. Más adelante lo vamos a explicar también. Bueno, dentro de los resultados podemos tener varios. Lo primero que tenemos que decir es que el sulfato es un elemento que se encuentra de manera natural en varios elementos que nosotros utilizamos de manera diaria o que se usa en la industria para producir varios elementos que usamos de manera diaria. Por ejemplo, se usa para fabricar fertilizantes como los pesticidas, tintes, jabón, papel, vidrio, medicamentos, y también se utiliza como precipitado o algas de control para todo el tema de tratamiento de agua, ¿sí? Pero hay una situación. Si bien el sulfato se usa para todo el proceso de potabilización de agua, este se usa en unas cantidades pequeñas. Si el sulfato se encuentra en el agua en unas concentraciones muy altas, quiere decir que esa agua no es apta para el consumo humano. O el agua puede generar ciertas dificultades que pueden causar en las personas daños a nivel intestinal o gastrointestinal y contaminar el agua a tal punto que no se pueda usar. Otro de los resultados o el análisis de los resultados que es muy importante tener en cuenta es lo que les decía anteriormente. Fueron 6 puntos los que se tomaron en cuenta. El primer punto de toma de muestra nos genera una cantidad de sulfato alta, muy alta en relación a los demás puntos. A la fecha de ese muestreo se pudo determinar que los meses con mayor cantidad de sulfato en la fuente son los meses de febrero, agosto y enero, y incluido también diciembre. Eso se puede ver o se presume que es debido a la gran cantidad de lluvias. La precipitación en esos meses fue más alta, por lo cual generó mayor volumen de agua dentro de los lugares, y por eso se generó mayor escorrentía, lo que quiere decir que pues generó mayor concentración de sulfato. ¿Qué recomendaciones hay? ¿Sí? Con respecto a la fuente SUASAT. Se deben utilizar herramientas de modelación para determinar el grado de contaminación del agua y tomar medidas para reducir ese nivel de contaminación a fin de poder mejorar los índices
de agua y que esa agua sea apta para el consumo o por lo menos que sea agua segura. También que esa agua debe tratarse con sistemas de filtración. Nosotros, la experiencia como ingenieros ambientales nos ha permitido saber que a través de la grava, la antracita y la arena son sistemas de filtrados naturales, pero también puede ser incluido en algunos sistemas que se manejan para que ellos realicen un proceso de descontaminación de las aguas. Y también se generó un cuestionario. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Cuál es el punto más crítico de los analizados en términos ambientales? Pues a partir de lo que se puede analizar, el punto uno es el punto más crítico, ya que cuenta con el mayor porcentaje de concentración de sulfato, que se encontró en 679.25 miligramos por litro, que es el nivel más alto. ¿Cuál es el punto menos crítico de los 6 analizados en términos ambientales y por qué? Pues ese es el punto 3. Debido a que cuenta con meses cuya carga de sulfato se encuentra en cero, podemos inferir esto a varios motivos. El primero es que en esas fechas los vertimientos disminuyeron porque la cantidad de lluvia fue menor, pero también porque la concentración del elemento en términos de ubicación puede ser menor. Las escorrentías pueden ayudar por ser el punto 3 de toma de muestra, ¿sí? Ser el punto más lejano en consideración al primero. La escorrentía puede hacer que, puede causar que esos datos de sulfato se mezclen con otros elementos, pero también a través de contacto con el oxígeno pueden degradarse también. Entonces, también por eso. Considerando la pregunta anterior, ¿cuál es la hipótesis que aplicaría para el hallazgo encontrado, el punto más crítico? Se puede inferir que por tratarse del primer punto de recesión, la carga contaminante es total y el punto de muestreo toma la información completa del compuesto. Es decir, como es el primer punto, entonces toda la carga contaminante del agua va directamente allí, luego ya para pasar a otros puntos se diluye. Entonces, por eso se puede también deber. ¿Qué otro tipo de datos se puede correr en el complemento? Pues habíamos visto que teníamos el DQO, el DDO, sólidos suspendidos totales y turbiedad. Muchísimas gracias.